Bien. Comencemos con esta nueva sesión, con esta nueva semana. Bueno, veamos hace unos instantes los tópicos a tratar. Como el nombre lo indicaba, estaremos abordando el tema de la teoría de las ideas en Platón y su utilidad práctica. A lo largo de estos videos que estaré subiendo, estaremos viendo si es que realmente hay una utilidad práctica de la filosofía, o si es solamente, o si es meramente un menester aristocrático, o si realmente, como dijera Lyotard, no tiene algún uso, Jean-Paul Lyotard, o si realmente nos aporta algo y no nos estamos dando cuenta. Bueno, en esta ocasión estaremos hablando acerca de la teoría de las ideas, algunos textos filosóficos que serán implícitos. No nos enfocaremos propiamente en uno solo, ya que está diseminado este sistema filosófico de Platón en textos tales como Parménides, el de Teto, Catilo, etcétera, etcétera. Por lo que nos enfocaremos propiamente en la teoría de las ideas, en la alegoría de la caverna, y cómo esta alegoría nos puede aportar algo, y cómo analizar, cómo conceptualizar esa información para en pos de nuestro apoyo, de nuestra evolución personal, de nuestro crecimiento. Entonces vamos para allá. Bien, la teoría de las ideas es una tesis que Platón sostiene sobre la dualidad del ser. Cada ser, cada existencia diverge en una división. El ser es sensible y es inteligible. Esto es, que el mundo a nuestro alcance, lo que tocamos, es parte de lo sensible, es parte de nuestras experiencias en sí, es parte del mundo físico, todo lo que tocamos. Pero asimismo, esa misma existencia se encuentra, pero en el mundo inteligible, el mundo donde no puede tocarse, sino solo comprenderse. Este es el mundo de las ideas, de las formas, en sí, de la belleza. En este punto nos enfocaremos concretamente en la alegoría de la caverna. Algunos la llaman el mito de la caverna, pero la palabra mito proviene de la etimología griega, mythos, leyenda. El ejemplo de Platón no es una leyenda, no fue una tradición oral previa a él, en sí, como sucediese con la Odisea, con la Ilíada de Homero, no, sino que es un ejemplo que él expone para formular metáforas en las cuales las ideas tienen correlación con un objeto que les es propio. Pongamos como ejemplo un árbol. Si hay una idea de un árbol, es que hay un objeto físico llamado árbol, al cual referimos esa palabra. En esa caverna platónica, llegamos a ese árbol por medio de nuestros sentidos, pero no vemos el objeto, ya que nos encontramos en la oscuridad, aunque sabemos que ahí está. Al salir de la caverna, encontramos que hay un árbol, pero quizá no es como lo esperábamos. Al conocimiento encontrado por medio del razonamiento y evidencia, le llamamos episteme, el árbol físico en sí. Mientras que a la idea en penumbras, por medio de asunciones, se le llama doxa, la mera opinión, lo que cualquier persona dice. Cada idea es idéntica a sí misma y distinta a las demás, así como cada objeto es igual a sí y diferente a los otros. Así como un gato es idéntico a sí y distinto a un árbol, la idea y objeto de cada uno son referentes de sí mismos. La realidad para Platón es un estrato donde la belleza tiene relación con las formas, y estas asimismo con el objeto a que son referidos.
Así como al pensar la idea gato, no pensamos en unos árboles y viceversa, ya que no se corresponderían. Es el correcto uso del lenguaje y el significado de este para comprender lo que tanto para Platón como para nosotros es comprender lo que es la realidad. La caverna per se es una metáfora para referir la ignorancia en la que nos encontramos como individuos, ya que nos encontramos en sombras, en la ignorancia, tal como la caverna. Y al salir de ella, llegamos a un estrato superior, el del razonamiento. La belleza de la que habla Platón es el correcto razonamiento entre objetos, lenguaje y la interrelación de ellos para que nuestro razonamiento florezca. Immanuel Kant, filósofo, en la Crítica de la Razón Pura, dice: pensamientos sin contenido son vanos, intuiciones sin concepto son ciegas. Esto es que no podemos tener pensamientos en blanco. Todo pensamiento, nuestras ideas, son conceptos que hemos aprendido, experimentado o imaginado con base en otras ideas y así indefinidamente. Para Kant, las intuiciones son la inmediatez del concepto con el objeto. Esto es precisamente lo que argumentaba Platón. Si hablo de un árbol, hablo de él y solo de él, no de un gato, a menos que erróneamente vivamos en la caverna, en la ignorancia en sí, y por medio de nuestros usos y costumbres sociales acostumbramos decir gato a un árbol, que es muy frecuentemente lo que sucede a nivel mundial. El lenguaje es preponderante para tener un razonamiento claro y concreto. Si el individuo no disemina y analiza sus palabras, propende a decir cosas al azar. Y ese lenguaje es la consecución de sus pensamientos. Una mente sin orden. Si la mente posee un orden, pero no un lenguaje para transmitirlas, son como un libro cerrado. Nadie sabe qué hay en él, o como el típico profesor de escuela que sabe mucho y no sabe cómo explicarlo. Más ni menos. Ahora bien, llegados a este punto, cabe analizar qué utilidad práctica tiene esta teoría de las ideas en nuestro mundo cotidiano. Bien, la caverna simboliza la ignorancia en el individuo. Al salir de ella encontramos la plenitud, los razonamientos ordenados en sí, la belleza. Pero aquí comienza el más grande conflicto de todos. Cada individuo desea vadear el camino y atajar hacia la salida, sin haber experimentado la caverna y sus formas corruptas meramente sensibles. Esto es, en el lenguaje del vulgo, que todos ambicionan lo mejor sin haber razonado qué es eso mejor, y además con perspectivas a que la idea de su meta es un absoluto. Yo impongo mi idea y eso es un absoluto y debes crearla sin cuestionar. Esto es regularmente lo que sucede. Esto es que si alguien tiene la idea de felicidad, comprenderá por ella lo que su costumbre social le ha implicado, ya sea familia, novia, pueblo, etcétera. Esa belleza y felicidad pueden ser conceptos de opulencia, tales como fama, dinero, sexo, posesiones materiales, etcétera, múltiples circunstancias de la que puede adquirir la esencia humana. La belleza de la que hablaba Platón, se opaca por la ineficacia y glotonería banal del razonamiento masivo. Para el individuo común, al pensar una idea, esta debe existir ad populum necesariamente. De lo contrario, no podría pensarse. Y es aquí donde radican las falacias que han mellado la civilización.
y esto se convierte en una reducción al absurdo. ¿Por qué? Vamos a ver. El individuo, con el ego que caracteriza a la humanidad, asume alcanzar la belleza y el conocimiento que hay fuera de la caverna sin haber experimentado, razonado o siquiera esforzado para salir. Y esa presunción es manifestada como una máxima universal. Lo que yo creo como idea es un absoluto y debes someterte a ella. Cada subjetividad tenderá a lo mismo, si es que no se ha ejercitado en los menesteres de la razón como realizaba Sócrates con sus discípulos, en los diálogos platónicos, con la debida evidencia y ensayo de razonamiento. Una idea per se no implica que exista. En sí misma, por el hecho de que yo la piense, no implica que existe fácticamente. Sin embargo, si de algo se habla, es que algo hay, necesariamente, dentro del vasto mundo de la lógica. Así es. No obstante, debemos escindir lo que son las verdades de razón y las verdades de hecho, como las llamará Leibniz. Por ejemplo, si creo firmemente que existe Superman, y si no existiese, ¿cómo es que veo sus cintas, animaciones y leo sus cómics? Otro ejemplo tácito es la existencia de Dios. Si hablo de él, es que existe, sino de qué estoy hablando. Aquí Gottfried Leibniz hace esta decisión entre una verdad subjetiva y una verdad de facto. La verdad subjetiva es una idea, tal como la existencia de Pegaso, el unicornio azul o Superman, ya que no existen físicamente, sino como una idea concebida con base en constructos de la experiencia de objetos físicos y conceptos ideológicos. Pero aunque no exista ontológicamente, si esto no existe ontológicamente, no puedo pesarlo, medirlo, calibrarlo, calcularlo, ni su densidad ni masa atómica, entonces no existe físicamente, de facto. Las verdades de hecho son todo esto: la masa, su estructura atómica, quarks y fuerzas que los unen son evidenciables bajo estándares racionales, ya que tienen sustancia física. Pero una idea no. Una idea no se puede pesar ni medir. Y concebir que Superman existe como persona o que Dios existe por ser una idea es una falacia del razonamiento. Una idea es un constructo intangible que quizá existe o que quizá no, o que quizá nunca lo haga. Un objeto físico tiene idea ya que lo nombramos, pero si no es apercibido racionalmente no será idea. Si no conocemos el objeto, es como el propiamente que acabo de proponer, el ejemplo del libro estará cerrado porque nadie tuvo la intención de abrirlo, y eso permanece como en el ejemplo de la alegoría de la caverna. Esto es en sí la teoría de las ideas platónicas. Sugerir que una idea tiene un referente físico es como decir que todo lo que pensamos existe, y no es así. No todo concepto intangible existe físicamente, y aquí estriba nuestro ego humano, ya que se considera que unas ideas son preponderantes a otras por el hecho de autoritariamente imponerlas a la masividad, en que esa masividad ignorantemente las crea sin analizar los conceptos. Ahora bien, ¿cuál es la utilidad práctica de la teoría platónica? Un ejemplo notable es la cinta Matrix con Keanu Reeves. Estamos dormidos y lo que concebimos como realidad es un sueño. La vida es sueño, dije ese Calderón de la Barca. El amor, la alegría, la felicidad, la amistad, la libertad, Dios,
Son ideas individuales que no son las mismas en cada individuo. No se puede universalizar el lenguaje, de ahí el intento fallido de Wittgenstein de hacerlo. No todos comprenderán lo mismo, ya que nadie tiene la misma experiencia, análisis o disposición innata. Hay incluso a quienes no les importa conocer la realidad, ya que esta es muy cruda. Y como dijera Cypher en la película Matrix, bendita ignorancia. Es mejor vivir en la ignorancia pero feliz que vivir sabiendo pero infeliz. Incluso el uso del dinero es una idea. Intercambiamos subjetividad de mano a mano y es la transacción lo que causa la felicidad de esos individuos, no el hecho de tener níquel como moneda en nuestras manos. Incluso ya estos truques han ido quedando relegados por las criptomonedas, por el Bitcoin por ejemplo. Todo se encuentra en nuestra mente, ciertamente hasta cierto punto. Y nosotros poblamos el planeta de ideas, de estas ideas, porque es lo único que tenemos. La existencia humana no tiene razón de ser filosóficamente. Fuimos arrojados en este tercer planeta de esta galaxia por razones que desconocemos, paradójicamente. Y una especie así, sin razón de ser, lo único que tiene es el absurdo, y recrearse un mundo apacible donde sus ideas son placebos para soliviantar lo absurdo de nuestra existencia. Nacimos para morir, nada más. ¿Cuál es la utilidad práctica de estas teorías platónicas? Pues bien, puedo argumentar enfocarnos en lo verdadero, pero alcanzarlo por medio de razonamiento, para hacer un mejor mundo entre todas las mentes, entre todos los individuos que poblamos este planeta que hemos ido devastando. Un mundo sin discrepancia entre ideas, sin fundamento, es lo que debiera procurarse. Un mundo mejor, sin guerras por ideologías o subjetividades impositivas, meramente autoritarias. Salir de la caverna para ver que tenemos un tiempo finito, y ese camino de la caverna hacia el exterior, el camino en sí y su aprendizaje, serán lo que haya importado en esta vida que tenemos prestada, en este tiempo prestado. Y recuerden, debemos transmitir el conocimiento para seguir evolucionando. Y si con ese conocimiento no ayudamos a nuestra propia especie a mejorar, es que no hemos aprendido nada. Y bueno, hasta aquí dejamos este tema. Cualquier comentario que tengan, lo dejan aquí abajo, por favor. Les dejaré la bibliografía en la que me basé, lo que leí para realizar este video ensayo. Comentarios, sugerencias, dudas, chistes, anécdotas, me las hacen saber, por favor. Y saludos cordiales.